Buenas noches. En esta oportunidad tenemos a la licenciada en Ciencias de la Nutrición Humana, Inés Mamani Huamani, que reside en el país de Perú. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, empezando con la materia y con la primera pregunta que queríamos que nos resuelva es, ¿qué tan importante es la nutrición, licenciada? Bien, para hablar de nutrición tenemos antes que diferenciar bien alimentación, ¿ya? La alimentación es un proceso totalmente consciente. Es un proceso voluntario por el cual una persona conscientemente elige los alimentos que va a ingerir. Es como elegir un alimento y me lo llevo a la boca. Hasta ahí es alimentación. En cambio, la nutrición ya pues son un conjunto de procesos que el organismo realiza con el fin de obtener los nutrientes que se encuentran en los alimentos y así poder suplir los requerimientos nutricionales que el cuerpo necesita. Está bien, licenciada. Siguiendo con la siguiente pregunta, después de la pandemia, ¿cómo cree que influyó en la vida de las personas la alimentación? Ya, toda esta crisis que se ha vivido a nivel mundial, ¿cómo ha afectado en la alimentación o cómo ha influido, ¿no?, en la alimentación de las personas? Sí. Ok. Bien, esto es algo relativo, ¿no? Todos quisiéramos que a raíz de la pandemia, pues todos hayan reflexionado, analizado su estilo de vida, sus hábitos alimentarios y que hayan podido mejorar, ¿no? Todos. Sin embargo, no toda la población ha respondido como se quisiera, ¿no? Seguramente que muchas personas ha sido motivo para que haya cambios en los hábitos alimenticios y mejoren no solo los hábitos alimenticios, sino todo el estilo de vida. Ha influido en algunas personas de manera positiva para hacer esos cambios, pero en algunas otras personas no. Y eso se evidencia, ¿no?, actualmente cuando pasa el momento de crisis, el momento en donde la pandemia golpeó fuerte, y de pronto las personas como que vuelven, ¿no?, a esos hábitos malsanos y no han hecho pues un hábito, continúan con los hábitos anteriores. ¿Por qué? Porque han tenido hábitos alimentarios implantados ahí, y cambiar un hábito es tan difícil cuando ya está implantado ahí, es como una red de hierro, ¿no?, bien fuerte. Entonces, vuelven a esos hábitos. Hay un grupo de personas que sí ha impactado, ¿no?, pero han tenido algunas bases, ya su estilo de vida por lo menos, dentro de ese estilo de vida hubieron hábitos en su mayoría positivos, ¿no? Y bueno, a ellos pues se ha notado de que realmente han podido decir, no, seguimos mejor con un estilo de vida saludable, ¿no? Y otros reaccionaron por un momento y lo que se ve ahora es de que están volviendo, ¿no?, sí, a los hábitos malsanos. Esa es mi opinión. Carlitos. También, licenciada, buenas noches. Justamente hablando del tema de estas costumbres que tenemos súper arraigadas a nuestro estilo de vida, una de las preguntas o de los comentarios muy frecuentes que se escucha cuando se habla de lo que es nutrición
nos surge a nosotros una pregunta. En este caso, ¿es necesario este requerimiento que algunos dicen de tomar 2 litros de agua por día? Interesante pregunta. Pues bien, si nos apoyamos en la ciencia, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no?, el consumo de agua promedio, ¿no?, de 1,5 litros a 2 litros. Sin embargo, no lo podemos tomar como algo absoluto, ¿no? Va a depender mucho quién va a tomar el agua, ¿no? Si es un deportista, si es una persona con actividad moderada. Va a depender mucho de varios factores. Pero si nos ponemos a pensar en el hecho de que el ser humano, dentro de su composición, tiene un alto porcentaje de agua, ¿no?, 65%, ¿no?, promedio, entonces es porque el cuerpo, pues, sí o sí, en todas sus millones de células que tiene, requiere que estas células estén hidratadas continuamente y que muchos procesos metabólicos se realizan en medios acuosos, y que también el agua permite que en el organismo se den las funciones vitales, como desintoxicar, por ejemplo, ¿no? Como también permite funciones muy valiosas, como que las articulaciones funcionen muy bien, o como que la temperatura sea regulada en nuestro organismo, ¿no? Porque necesitamos una temperatura constante para que ideal y constante para que todos los procesos se den dentro de nuestro organismo óptimamente. Entonces, desde ese punto de vista, sí necesitamos el consumo de agua. Pero si hablamos de cantidades, necesitamos en todo caso avanzar un poquito más y decir, ¿le corresponde a tal persona con esta actividad o con este estado fisiológico tanto de agua? Entonces ahí tenemos que fijarnos en ese punto. Pero que hay que consumir agua, pues claro, no hay que descuidar el consumo de agua. No podemos subestimar eso y conformarnos tomando en el día un par de vasos de agua o 3 vasitos de agua. No, tenemos que considerar lo que realmente el cuerpo requiere. Bien, licenciada. Tomando un punto que mencionó justo en la respuesta anterior, mencionaba de que en este caso la alimentación, la nutrición va a depender de varios factores. En este caso, si hablamos de una persona, por así decirlo, común, que tiene un estilo de vida tranquilo, no tan saludable, no se cuida demasiado, o en este caso se cuida demasiado, ¿cada cuánto debería asistir a consultorio de nutrición para que le hagan una valoración? ¿Cada cuánto? Con un estilo no tan saludable, me dices, ¿verdad? Así te he entendido, ¿cierto? Con un estilo más general, como le vienen más que todo su consulta, ¿cada cuánto vienen los pacientes? Ok. Siendo realistas, ¿no? Los pacientes vienen cuando ya han recibido de repente un diagnóstico, ¿no? Del médico o una prescripción de dieta, ¿no? Y es ahí cuando llegan, ¿no? Se nota cierta irresponsabilidad, ¿no? ¿Quién se preocupa en la alimentación? No debería pasar esto, ¿no? Depende mucho también de la cultura de salud que tiene una persona, pero para recomendar de pronto cuántas veces, o mejor dicho, cada cuánto tiempo debería de tenerse una visita a consultoría nutricional, deberíamos respondernos antes tal vez la pregunta, ¿sabemos por qué es importante acudir a un consultorio nutricional? ¿Sabemos realmente? ¿Sabe la persona? ¿No? Porque si no lo sabe, nunca va a ir, porque no es consciente de que es necesario ello, ¿no? De que estamos hablando de un nivel de prevención primario. Ir a una consultoría nutricional es una acción
que tiene el objetivo de evitar de que aparezca alguna enfermedad, ¿no? Que se puede iniciar por el tipo de alimentación que uno tiene. Entonces, ahí también es importante saber, ¿no? De qué persona estamos hablando, con qué estado fisiológico. Es muy distinto hablar de una persona que no tiene ningún problema ni está pasando por una etapa fisiológica como una embarazada, ¿no? O que esté en periodo de lactancia, en fin, y tenga que hacer sus controles, ¿no? O un niño. Entonces, debería de ser estas visitas constantes, ¿no? No cuando ya hay un anuncio o se te ha prescrito alguna dieta y entonces no la sé y ya. No, deberíamos hacerlo como cuando vamos a consultoría odontológica, ¿no? Y queremos que se nos vea, no sé, los dientes ahí que estén todos estéticos, bien cuidados y todo lo demás, ¿no? Así, ¿no? Cada 3 meses a su consultoría, pero si está pasando por una situación muy inusual, con más razón, si me dejo entender, ¿ok? Sí, licenciada. Ahora, para terminar, según su opinión, de acá, desde hace un tiempo hasta esta parte, ¿usted piensa que se volvió más importante la nutrición? Sí, vamos a decir en términos generales, en mi opinión, he visto que se le da una mirada así, ¿no? Como que la población sí presta más atención, buscan programas, quieren saber un poquito más qué es nutrición por diferentes motivos, ¿no? Por tener de repente una figura ideal, otros por tener o por mejorar su salud, por ejemplo, por muchos factores. Sí, en este contexto actual uno puede notar que sí, ¿no? La mayoría de la población sí o sí está dándole un poquito más de importancia, una mirada más. Pero, como dije anteriormente, el asunto ahora para la población se pone cuesta arriba cuando han pasado muchos años en donde este aspecto se ha descuidado mucho. Entonces, por miedo tal vez, precisamente por la pandemia, ¿no? Se le presta un poquito más de atención, pero falta trabajar mucho, porque la población ni siquiera a veces sabe diferenciar qué es alimentación y qué es nutrición. Y si lo quiere poner en práctica, vuelvo a decir y reitero, cuesta mucho, porque son hábitos que ya la persona tiene, los padres ya tienen hábitos y esos hábitos lo copian los niños, ¿no? Entonces, se quiere hacer los cambios, pero la valla la ven más alta, ¿no? Entonces se requiere que la población sea de pronto más sensibilizada, más educada, más capacitada, se tengan diferentes programas para llegar a ellos en los diferentes grupos etarios y todo ello, ¿no? Entonces, sí, se está viendo ya con un poquito más de interés, pero poder aplicar en la práctica como que le es más difícil, ¿no? Entonces, de pronto no ven cambios inmediatos y ya, puede ser peor, lo abandonen o todo ello. Eso es lo que personalmente yo percibo, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Gracias por este tiempo de conversar y despejar algunas dudas, y que sé que tenemos muchas más, pero creo que son algunas cosas puntuales que nos va a ayudar para comprender más sobre la nutrición, la alimentación y algunos consejos que son necesarios. Ok, muchísimas gracias a ustedes por estas preguntas que nos ponen ya, ¿no? En la mesa como temas importantes, los cuales se deben de seguir abordando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada.